Estamos en una nueva edición de Contrarreloj, estas entrevistas que hacemos en el Centro de Estudios Libertarios. Mi nombre es Karina Mariani y yo los saludo desde Buenos Aires y primero que nada, antes de que me olvide, los invito a unirse a nuestras redes, compartir nuestro material, nos súper ayuda su like, su comentario. Hoy tenemos un invitado que hace un montón que estoy esperándolo. Está con nosotros el diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Muy bien, gracias. Aquí sufriendo un poquitito el calor de la temporada, pero vamos a sobrevivirlo, pero Eso sí lo vamos a sobrevivir. hay Bueno, otras cosas. claro, claro, exactamente. Parece que nuestros países no pueden ni siquiera triunfar cuando ganan. 100 días después, otra vez volvemos para atrás, un eterno loop, y nuevamente Chile atrapado en un nuevo proceso constitucional. Te quiero preguntar un montón de cosas de fondo de esto, pero quisiera entrar con el tema de cómo te tomó a vos como persona, como político, como un tipo siempre interesado en la libertad individual, en el Estado de Derecho, volver de nuevo a ver tu país enfrentado a un proceso constitucional. No me sorprendió porque no hay que olvidar de que en Venezuela se hizo algo muy similar. Y se hizo de la mano de los mismos actores que en Chile, el mismo tipo de actores. Hablemos de una especie de raza política, ¿ya? Que entregó a Venezuela al izquierdismo radical. Y en Chile existe una mal llamada centro-derecha, yo no sé qué es lo que son, pero no son centro-derecha por ninguna parte por donde uno los mira a esta altura, cuanto menos su dirigencia top. Y ellos han decidido que este proceso tiene que continuar ad eternum, hasta que haya una nueva constitución. Y esa constitución, por supuesto, va a ser la constitución que quiera la izquierda. Pues no va a ser una constitución minimalista, no va a ser una constitución libertaria, no va a ser una constitución que defienda los derechos individuales, porque no es lo que se quiere, no es lo que se pretende, no es lo que se demanda, cuanto menos desde el orden político. Y el orden político lo que quiere es tener el control total de la nación. Para allá van, algunos más, otros menos. El señor Schalper del Partido Renovación Nacional habla de un tipo de socialdemocracia, ¿no? Que es muy interesante cuando uno ve a un centro derechista hablando de soluciones socialdemócratas. Y otros también están en esa idea, hablan de que ellos son la derecha social y no son nada más que una manga de zurdos con disfrazado. Eso es lo que son. Que al final lo que hacen es entregarle cada vez más espacio a la izquierda hasta que ya no existe un espacio que no sea dominado por la izquierda. Esa es la situación. Así lo veo Claro, yo. porque da la impresión que es hasta que salga el asambleísmo infinito, ¿no? No, es que es más interesante que eso aún, porque por ejemplo el Partido Comunista, que estuvo en un rol central en lo que fue el golpe de Estado contra Sebastián Piñera, que condujo al primer proceso constitucional, ha dicho que esta nueva constitución, si sale, y es una constitución occidental, que defienda derechos fundamentales, etcétera, va a ser una constitución transitoria hasta el próximo estallido social. Eso es literal. Es decir, que aunque escriban una nueva constitución, que tenga una mayoría, igual van a hacer de nuevo lo que hicieron. Es decir, van a volver a quemar nuestras ciudades, van a volver a atacar nuestras comisarías, van a volver a destruir nuestro país. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos quieren. Lo que la centro-derecha latinoamericana nunca ha entendido, porque son una manga de vasallos del poder económico, nada más y nada menos. No tienen nada de ideología. Es que el Partido Comunista no va por el filete, va por la vaca. Quieren la vaca completa, la quieren despostar, la quieren trozar, quieren transformar su piel en cinturones. No quieren vaca. Eso es lo que no comprenden y no quieren aceptar. Y no quieren aceptar tampoco que con esta gente de la izquierda más radical,
estamos hablando de la izquierda progre y de la izquierda marxista, que son dos cosas, son dos izquierdas que van a terminar matándose la una a la otra. ¿Ya? No se puede llegar a acuerdos, porque esa gente no cree en la palabra empeñada, porque no creen en la verdad, porque no creen en el honor, creen solamente en el poder. Ahora, Y eso bien es parte. estratégico. Claro, te iba a decir, bien estratégico lo que hicieron, porque aceptan, digamos, estos 12 puntos sobre los que algunos te quiero consultar, que parecieran más moderados que el proyecto entregado hace poquitos meses. Bien deberíamos decir que el proyecto entregado era directamente, digamos, un cotolengo imposible. Muchas veces hemos hablado en este espacio de que sí, está bien, es contrafáctico, pero si no hubiera sido tan enormemente ridículo, autoritario, con tantos contrasentidos, quizás no sabemos lo que hubiera pasado, porque realmente era un mamarracho. Probablemente se habría aprobado y nosotros tendríamos ahora una constitución tipo Venezuela. Lo que pasa es que se pasaron 10 pueblos respecto de la propia constitución venezolana. O sea, ni siquiera la constitución venezolana era suficientemente izquierdista para aquellos que participaron de la convención. Entonces, y eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Si no es porque aquí hay grandes grupos empresariales que quieren todavía tener algo de estabilidad para poder retirar sus platas, poder seguir explotando el país hasta el momento que tengan que irse definitivamente y ya tienen sus casas en Miami. Porque nos dan la pelea por la libertad, nos dan las peleas por la gente normal, por la gente humilde, no las dan. No les interesa, tengo la impresión. O sea, puede que yo sea injusto, pero es que es o eso, o es que son tontos de capirote. Y uno no llega a diputado, a senador, a presidente de la República siendo completamente estúpido. O sea, aquí hay algo que no calza. Hay algo que no calza, hay algo que en la definición no calza. No calza, por ejemplo, que el mismo día, al día siguiente de derrotado el proyecto refundacional de este gobierno en Chile, haya salido la directiva de la principal fuerza de oposición a salvarle el pellejo a ese gobierno, a renovar este proceso. Que por último, si se iba a hacer, se podía hacer en el Congreso o se podía hacer en una época en que se hubiese reestabilizado la situación económica chilena. Si nosotros tenemos una recesión de 5% en el último trimestre, las finanzas públicas están completamente desfondadas, la criminalidad desatada, la inmigración masiva completamente descontrolada, es decir, este país ha dejado de ser. Y lo que se les ocurre como solución es venir a proponer un Estado social de derechos. Dan ganas de agarrarlo y sacudirlo a ver si se les ordenan las ideas. Porque hay algo que no está calzando. La narrativa de la extrema izquierda respecto de esa capacidad mágica de que lo que pones en leyes soluciona la escasez, soluciona las condiciones climáticas, soluciona cualquier cosa, pareciera que les prendió, porque si hay una cosa que sorprende mucho, es ¿Pero el te puedo hecho... corregir? ¿Te puedo corregir? Sí, adelante. El pueblo cree que las leyes pueden realmente cambiar el mundo. La gente normal y corriente, poco informada. La izquierda no respeta nunca, jamás, en ninguna parte, ninguna ley, ni siquiera las que ellos mismos hacen. Obvio. Obvio. Pero a Entonces, lo que... ellos saben que esta constitución o las normas que saquen van a ser absolutamente irrelevantes porque lo que les interesa es el poder discrecional. Eso es lo que les interesa, poder hacer lo que quieran, sin límite. Bueno, estamos viendo un asalto a las instituciones en este momento en España. Nosotros en nuestro subcontinente tenemos diplomaturas de ver el mecanismo, es exactamente el mismo en nuestros países, parece calcado y no lo aprenden. Pero te quería decir respecto de la Constitución, parece que se olvidaran que la Constitución no es algo que sirve para modelar la sociedad, solamente pone los límites del poder. Y en este sentido,
lo que han hecho es como aceptar una narrativa según la cual, si vos cambiás, concedamos todo, si vos cambiás esa constitución, se soluciona la sarta de barbaridades que vos estuviste comentando. La decadencia económica chilena vertiginosa, Johannes, vertiginosa. La agresividad, la decadencia institucional. Entonces vos cambiás una ley, ¿qué ley? La ley que va a regir el resto, La y ley de con todas eso las se leyes. soluciona. ¿Cómo puede ser que hayan comprado? Yo entiendo lo que vos me decís, pero de alguna manera eso se lo vendieron a la sociedad, o a los medios, o a la estructura cultural, mediática, porque ¿cómo puede ser que después de un triunfo arrasador, al día siguiente estaban negociando esto? La derecha chilena, la tradicional, nunca ha estado muy convencida del sistema que se instaló con el gobierno militar. La derecha tradicional en Chile es una derecha apatronada, es una derecha corporativista en muchas materias. Es una derecha que no cree necesariamente en las libertades individuales. Es una derecha con muy poco calado filosófico liberal o libertario, o incluso conservador. Muy poco. Entonces, trabajan de acuerdo con qué es lo que creen que es bueno para la gente que conduce o que tiene los grandes grupos económicos o que tiene grupos de presión. Y eso pasa a la cuenta cuando tú estás enfrentado a gente profundamente entendida en lo que son las dinámicas de poder. Si no olvidemos, tú lo mencionaste, la Constitución sirve para restringir el poder. Y han convencido a la gente que dándole más poder a los políticos, que somos la clase peor evaluada de la sociedad, las cosas van a mejorar. O sea, es algo tan estúpido cuando uno lo dice, ¿ya? Que uno cree, ¿cómo no nota la gente la contradicción vital que está dentro de esa frase? Démosle más poder a los políticos para que se solucionen los problemas que crearon los políticos. O sea, yo no sé, dan ganas de ir a venderle a la gente parcelas en la luna. Porque, y tengo que ser muy duro aquí también con nuestras poblaciones, en el sentido griego del término, no entienden de política. No entienden. No saben cómo funciona. No saben cómo funciona el Estado. A mí me pasa muchas veces que gente de nuestro propio sector me escribe en redes sociales y me dice, oye, ¿por qué nos acusan constitucionalmente? Bueno, porque no tenemos los votos, porque una acusación constitucional es una acusación política, porque no se decide en mérito, sino que se decide de acuerdo con lo que es la fortaleza política en el Congreso, porque, bueno, ¿y por qué no paran esto? Porque no tenemos los votos, porque no tenemos la mayoría, y la gente no sabe cómo funcionan nuestras instituciones. ¿Por qué no pasan un proyecto de ley que elimina el impuesto de esto? Porque es iniciativa exclusiva del presidente de la República, todo proyecto de ley que tenga que ver con impuestos. La gente no sabe. Y como no sabe, y como los políticos somos mandados a hacer para generar expectativas, ¿de acuerdo? Entonces la gente llega, vota y después ve que sus representantes no hacen lo que prometieron porque no pueden muchas veces y se decepcionan. Y muchas veces no hacen lo que han prometido también porque se mezclan otro tipo de intereses. Pero tú tienes un problema muy profundo en nuestras sociedades, que es un problema que tiene que ver con la ignorancia del soberano, de cómo funciona la economía, de por qué funciona la economía, de cómo funciona el sistema monetario, de cómo funciona el sistema político, de cómo funciona el sistema social, de cuáles son las consecuencias que tiene intervenir en sistemas hipercomplejos con soluciones hiperestúpidas. ¿No? La gente no lo sabe y no se lo van a enseñar tampoco. Porque aquí hay una casta completa que vive de la ignorancia de la gente y de la plata de la gente.
Y como los gringos tienen este dicho, dicen el tonto y su dinero serán prontamente separados. ¿Ya? Bueno, y los tontos votan por políticos que los separan de su dinero, que los separan de su libertad, que los separan de un futuro mejor. Y votan también muchas veces por cosas que son impresentables. Ahora, en Chile, el hecho de que nosotros hayamos tenido una discusión constitucional de más de un año, significó que mucha gente entendió esto. Por eso va a ser tanto más complicado aprobar una nueva constitucional. Porque mucha gente entendió, no solamente que no le gustaba el tema de la plurinacionalidad, los múltiples sistemas de justicia paralelos, que se metieran la bandera chilena por el traste y cosas por el estilo, sino que entendieron también que la constitución no soluciona los problemas. Ahora solamente falta que la gente entienda que la constitución, el sentido de la constitución es limitar el poder de los políticos y ya estamos avanzados, ya tendríamos la mitad del camino al desarrollo caminado. ¿Crees? Estabas diciendo, recién dijiste, bueno, la derecha tradicional, que tampoco da cuenta mucho realmente, digamos, de lo que izquierda y derecha ya es muy difícil. Vos mismo estabas hablando de un capitalismo corporativo, moralista, acomodaticio. Eso pasa también en toda la región y te diría en gran parte del mundo. Es muy difícil a esta Gloria Álvarez altura. lo ha descrito muy bien, como los empresarios. Sí, ¿No? Sí. exactamente. ¿Te parece que hay, quizás no de forma institucional, quizás no todavía muy plasmado en el Congreso, pero ¿te parece que por lo menos en el aparato simbólico, cultural, no sé, redes, arte, algún periodismo alternativo, ¿te parece que hay una comprensión de este fenómeno por fuera de lo que es tradicionalmente la política, aquello que llamamos la gran política, la política que tiene representación en el Congreso, que pueden hacer ese tipo de acuerdos por fuera de la voluntad popular? Por fuera de la voluntad popular estamos hablando literalmente, o sea, al día siguiente de que la sociedad mayoritariamente dice que algo no, van y caminan, pisotean la voluntad popular. Pero ¿tenés alguna esperanza en el surgimiento de nuevos movimientos o de nuevas expresiones de derecha o libertarias o conservadoras, pero que de alguna manera vayan a contracorriente de esto tan institucionalmente impuesto? Absolutamente. Ahora, Argentina está mucho más avanzada en esa materia que nosotros. Mucho más, probablemente porque les va bastante peor que a nosotros todavía. Han sufrido más. Parece que el sufrimiento es un buen maestro. Pero yo llegué al Congreso de la mano de una agenda distinta. Yo llegué al Congreso gracias a los niveles de conocimiento que yo tenía en redes sociales, en YouTube, etc. Y con un postulado que es anti-Agenda 2030, más libertad, más control del fisco, etc. Es decir, hay un porcentaje. ¿Qué tan alto es el porcentaje? Yo creo que en Chile en este momento, de aquellos que efectivamente están despiertos, lo quiero decir así, es un 8 al 10%. En Argentina tengo entendido que es el 30% de los jóvenes que hoy en día se declaran libertarios. Eso es como, yo pondría lucas en la bolsa argentina, esperando que en 50 años más, cuando esa generación haya llegado a ser adulto y tengan el control del país, Argentina se transforma en Singapur, ¿no? Pero en Chile probablemente el proceso sea más lento. Y el proceso en Chile también va a ser más lento porque nuestro capital cultural, a pesar de todo el desastre que ha habido en Argentina, pero el capital cultural en Chile es menor. En ese sentido, hay probablemente un desfase. Pero también tengo la sensación de que hay otros movimientos que van reconstituyendo capital cultural, como son, por ejemplo, los evangélicos. Yo sé que muchos libertarios dirán, oh, no, los evangélicos, sí, pero la verdad es que nuestra doctrina libertaria nace de la idea de que tenemos derechos anteriores al Estado que son inviolables porque somos creación de Dios y por lo tanto, como somos propiedad de Dios, no se puede violentar aquello que es propiedad de Dios.
O sea, esa es la base filosófica sobre la cual tenemos construido nuestro pensamiento político. Por eso siempre es tan complicado cuando la gente separa las aguas morales de lo que es solamente la doctrina política. Y de la mano de ese crecimiento del mundo evangélico, una reevangelización, ¿qué es lo que viene? Vienen los 10 mandamientos. No robarás, no desearás del prójimo, no matarás, etc. Y esa es la base sobre la cual tú argumentas cuando eres libertario. Mi ley lo dice muy bien. Nosotros no solamente somos técnicamente, en la práctica, nuestras ideas no solamente son mejores, sino que son moralmente superiores. Porque tenemos moral, porque tenemos ética, porque sabemos y tenemos una base trascendente que fundamenta nuestra posición política, nuestra cosmología, nuestra visión de mundo, que es la que tratan de destruir desde la izquierda. En las universidades, en la prensa, en la cultura. Este movimiento evangélico, católico hasta cierto punto, de renacimiento católico, que todavía es muy incipiente, lo que hace es fortalecer esos principios centrales que son base para el pensamiento liberal y libertario, y sobre todo en las clases populares. Si nosotros somos capaces de enganchar ahí y explicar ahí que la consecuencia lógica de ese pensamiento moral es esta doctrina política que nosotros defendemos, probablemente nos transformemos en lo que podríamos llamar la derecha obrera de los próximos 100 años. Bueno, esa lucha por el... Dale, dale, dale. Y sería de toda lógica que ello sucediese. Porque el sistema deconstruido progresista no entrega ningún respaldo psicológico a la gente, los deja cada vez más atomizados, cada vez más solos, sin una estructura valórica que les permita tomar decisiones en su vida cotidiana, porque la estructura valórica del progresismo, tú lo verás, va modificándose todos los días. Porque nuestra visión no es una visión de poder, de imponer, siendo que la visión de la izquierda, tanto la marxista como la progresista, solamente entiende el mundo desde las relaciones de poder. Entonces es un mundo muy desagradable de vivir. Y es muy desagradable vivir tratando de adaptarse a parámetros que son permanentemente cambiantes de ética y de moral. Entonces, yo creo que hay esperanza de que nosotros en Latinoamérica podamos dar vuelta a esto, pero yo creo que esto va a ser menos un trabajo político, desde un punto de vista estricto, que el trabajo de lo que es la realidad económica, porque malas decisiones políticas basadas en mala filosofía política, en una falta de ética y moral completa, conducen a malos resultados económicos, malos resultados sociales y una reevangelización. Y eso va a llevar tarde o temprano como consecuencia lógica, imparable, a la reimposición de un liberalismo que yo espero en esta ocasión entienda el valor de proteger los principios fundamentales filosóficos y religiosos sobre los cuales se basa. Esta filosofía de la que estás hablando parece que abreva mucho a esto que cada vez está teniendo más fuerza, que es como una especie de liberalismo, si querés, popular. No un liberalismo que sea, no porque esté mal, sino porque no necesariamente es patrimonio de la cita permanente a los autores libertarios o a la academia, sino un poco más por lo que estabas diciendo, proteger aquello, que es la base, el liberalismo es atávico, todos queremos proteger lo que nos es propio.
la casa o lo que hayas construido, o la familia que tenés, o la cría. Es la base, y querés que nadie se meta con lo tuyo, y que no intervengan y que no te manden a hacer cosas. Esta ingeniería social enorme y permanente que tiene la izquierda, quizás no tuvo ese contrapeso del que vos estás hablando. Ahora, lo primero, digamos, los primeros que caen en las garras y que ven su vida, su patrimonio caer, decaer, decrecer, son las clases más populares, los que tienen menos resto. Desde el golpe hasta ahora, ¿cómo está la famosa clase popular que estaba tan desigual y entonces que era todo por ellos y que esto era una reivindicación popular y demás? A ver, en primer lugar, la desigualdad nunca ha sido un tema especialmente relevante desde el punto de vista de lo que eran las prioridades políticas de los chilenos. Pero hasta hace, yo diría, hasta el 2016, 2017. En 2016, 2017, un enfierrador en Chile estaba ganando 800.000 pesos, que es el equivalente a uno de la época, a unos $1.500 mensuales. Es una persona prácticamente sin conocimiento, sin estudio. Ganaba lo que estaba ganando un abogado recién salido de la universidad. Entonces, cuando hablamos de igualdad, o de igualación, el mercado lo estaba haciendo solo. ¿Qué hizo esa derecha economicista, miope, especialmente estúpida por lo demás? De la mano de una izquierda que quería desestabilizar el sistema chileno porque era un mal ejemplo para el resto de Latinoamérica. Inmigración masiva. Inmigración masiva, con lo cual bajaron brutalmente los sueldos de las clases más desposeídas del país. Y, naturalmente, desestabilizaron también todo el sistema social de la mano del aumento de criminalidad, delitos importados, etc. Y esa desestabilización es lo que deja la escoba en dirección al 1810. Porque aumentan los arrendos, tenemos un déficit habitacional ahora en Chile de 600.000 casas de habitación. No teníamos déficit habitacional hace 7, 8 años atrás. No había déficit. No teníamos campamentos ni carpas como los tenemos ahora en todas las ciudades. No teníamos tomas de terrenos para vivienda. No teníamos la informalidad brutal que se ha formado en todos lados y que va de la mano también de la criminalidad. ¿Ya? De una microcriminalidad, y también sirve para reducir las especies que se roban a nivel más grande. Bueno, todo eso es el resultado de políticas impulsadas por las Naciones Unidas, defendidas por el gran empresariado nacional, especialmente la Sociedad Nacional de Agricultura y otros empresarios. Y una clase de élite chilena que decía que no, que yo no quiero pagar tanto por la nana. Es decir, no quiero pagar tanto por la señora que viene a cuidarme a mis hijos. Entonces traigamos gente de afuera, y estuvieron dispuestos a reventar a las clases populares en razón de sus intereses particulares. Y eso es lo que nos pasó la cuenta. De eso se aprovechó la izquierda más radical. ¿Para qué hablar de lo que ha sido el abuso de ciertas empresas? Cuando Chile está ya casi tan caro como Europa, con los sueldos a la baja. No, si era la receta perfecta. Y uno lo decía, y esto no es por un tema de xenofobia, uno salía y decía, oye, las cifras no dan. Y a uno lo trataban de fascista y de mil cosas. También desde el mundo libertario. No, porque ¿cómo vas a estar en contra del libre desplazamiento de personas y capitales? Bueno, porque tengo algo de racionalidad política. Yo sé que esta cuestión no funciona cuando tú sacrificas las clases populares. Tienes que justificar el buen funcionamiento, digamos, que es que el sistema se legitima en la medida que beneficia a todos. Y se percibe el beneficio. Pero bueno,
pasó lo que pasó y ahora estamos ante, ante toda la cristalería rota y tenemos que ver cómo volver a ordenar el pastelito. Y es muy, muy complejo, tengo que decirte que hay días en que me levanto y voy al Congreso y me deprimo. Me deprimo también por la falta de comprensión de mis colegas de la centro-derecha, o lo que llaman de la centro-derecha, de cuál es el fenómeno que están enfrentando. Aunque han habido modificaciones de actitud, no solamente en la centro-derecha, por lo demás, también en gente de la izquierda. ¿No? Nombraste recién el tema de la criminalidad. No quiero dejar pasar la cuestión del aumento de, obviamente, de la violencia urbana, que está en índices que no conocía Chile. Pero también hay un fenómeno que es un fenómeno clave de todo este movimiento, que no es un movimiento exclusivamente chileno, es un movimiento local, que tiene que ver con el narcoterrorismo, que utiliza, viste cómo es la izquierda, disfraza, les pone nombres con causas y demás, disfrazado de indigenismo. Y eso ha sido, francamente, de un crecimiento enorme, que quizás de alguna manera Boric pensó que como tenía que ver con su plataforma, con la defensa de estos movimientos y demás, lo iba a manejar más o menos de taquito, y no ocurrió. ¿Cómo ves esto en relación al gobierno actual? ¿Cómo ves esto en relación a la región? ¿Y qué te parece, digamos, cuál es la relación que ves con esta inmigración? Porque, digamos, todos nuestros países han recibido cantidad de venezolanos, hermanos venezolanos, saliendo de esa espantosa dictadura, pero lo que nosotros sí hemos visto en los últimos tiempos son aviones que no sabemos de qué propiedad son, y no sabemos qué trasladan, y no sabemos qué pasa, que se cruzan en nuestros países, y qué tipo de cosas llevan o no llevan, y si hay armas, y si hay inteligencia, y si hay logística. Digo, hay que separar las migraciones que el liberalismo defiende de un fenómeno claro, que es el crecimiento del narcoterrorismo. Yo no, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo no lo separaría. ¿Por qué? Porque más allá de que efectivamente la inmensa mayoría de los venezolanos que se han desplazado por Latinoamérica sean personas de bien, gente decente, gente que puede hacer un aporte. Venezuela ya era el país más violento del mundo hace 20 años atrás. Y como decían por ahí, tú puedes sacar al venezolano de Venezuela, pero no puedes sacar a Venezuela del venezolano. Entonces, cuando terminan de saquear los maduristas de Venezuela, ¿qué pasa con el mundo, con el AMPA venezolano? Sale mezclada con la gente decente. Porque en Venezuela ya no hay mucho que robar. En Venezuela ya no hay mucho espacio de negocio, especialmente para los pequeños privados narcotraficantes que se pueden poner en el camino del gobierno que es narcotraficante. Y se han expandido también de la mano del gobierno venezolano, que no me cabe la menor duda que utiliza a estas redes de narcos para expandir sus negocios a nivel latinoamericano. Se han expandido por el resto de los países de la región, que de una manera absolutamente irresponsable, en vez de intervenir en Venezuela y solucionar el problema allí, se importaron el problema a sus propias naciones. Siendo que nuestro crecimiento económico, nuestras espaldas económicas, sociales, de servicios públicos, etcétera, no daban ni dan para la recepción de una migración como no se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Llega esta gente, por ejemplo, llegan 100.000, 200.000, 1.000.000 de venezolanos a Chile. Los primeros 300.000 los absorbe todavía la economía, los 400.000, 500.000, pero después deja de ser absorbido por la economía porque no hay empleo. Esa gente pasa a la informalidad. Y muchos de ellos que están sin familia, sin redes sociales, sin redes familiares, o sea, sin apoyo, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Quién los respalda? Las mafias.
Si esa es la situación. Entonces entran a engrosar gente honesta, que originalmente honesta, entra a engrosar el mundo del AMPA. Porque es el camino más fácil también para obtener recursos y ayudar a sus familias en Venezuela. Todo este es un fenómeno que no se puede ignorar desde el punto de vista de la ideología, de decir, no, que todo el mundo que migre donde quiera. No, no, porque por lo demás, yo como libertario creo en el derecho de propiedad y creo que los propietarios de un país son la gente que vive en ese país, nació en ese país, ha cumplido con las obligaciones que corresponden a los ciudadanos de ese país, ¿no? Yo no le abro mi condominio al que quiera entrar, si por algo existen títulos de propiedad sobre eso, se llaman pasaportes a nivel nacional. Y bueno, este fenómeno simplemente es incontrolable. Y no, o sea, incontrolable a menos que tú empieces a aplicar medidas muy duras. Y eso es lo terrible de todo esto, que en vez de solucionar el problema cuando pudimos haberlo solucionado con un mínimo de daño, ahora te ves enfrentado a un máximo de daño, que todavía puede aumentar, porque Chile lo sigue recibiendo para este año probablemente entre 100.000 y 150.000 personas. Eso es una ciudad mediana. Y en 4 años son 600.000. Y si la crisis en Perú continúa, y ahí hay casi 1 millón de venezolanos, ¿a dónde se van a mover? Entonces, ¿Cómo lo relacionás con el indigenismo? ¿cómo lo relaciono con el indigenismo? A ver, hay que recordar que en México, después del colapso del muro de Berlín, se produce o se organiza el Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, Fidel Castro, Lula da Silva y otros actores regionales se ponen de acuerdo para crear un referente intelectual, un proyecto político alternativo para el socialismo del siglo XX. Y ese era un proyecto desde un inicio que estaba profundamente infectado también con la presencia de la FARC en ese proyecto y de otros grupos más o menos del mismo corte, también colombianos, que se dedicaban al narcotráfico. De Entonces, hecho, la primera reunión tiene grupos terroristas claramente identificados. Después se correcto. empiezan a lavar un poco. Entonces empiezan a buscar, ok, ¿dónde están los clivajes? ¿Dónde están los puntos de quiebre dentro de las sociedades latinoamericanas? Y uno de los puntos de quiebre de nuestras sociedades crisol, si lo querés llamar así, es el tema indígena. Y el primer experimento lo hacen en Chiapas, para generar un Estado dentro del Estado que no sea controlado por el Estado mexicano, donde pueden hacer lo que quieran. Y después empiezan a replicarlo. Lo hacen en Bolivia con la plurinacionalidad, que allá tiene una población indígena mucho más amplia, y en Chile lo tratan de replicar de nuevo y ahí fracasan, cuanto menos a nivel constitucional. Pero el Partido Comunista despacha a principios de los 2000, si no me equivoco, o fines de los 90, despacha a militantes del Partido Comunista a entrenarse con las FARC, militantes del Partido Comunista de origen mapuche. Y esos documentos están, porque se le pilló el computador a Raúl Reyes, que era el jefe de las relaciones exteriores de la FARC, computador donde también creo que pillaron a una señora que falleció hace poco tiempo en Argentina, de las Damas de Blanco, donde se reportaba cómo le mandaba plata a la FARC a esa señora, que no me acuerdo el nombre. Y en esos documentos queda absolutamente plasmado cómo la FARC tenía relaciones prácticamente con toda la izquierda más dura latinoamericana y cómo mandaban gente a entrenarse a la FARC en narcoterrorismo. Ahora, tú incluyes al tema étnico, lo sumas al tema étnico, que ya estaba identificado en el Foro de Sao Paulo, había sido tomado por el Partido Comunista Chileno. Le sumas el elemento narco y terrorista, y tú tienes lo que sucede en el sur de Chile y Argentina. Esto es el resultado de una operación política de la izquierda más dura. No nace de la nada. Tiene respaldo
tiene respaldo económico inicial, tiene respaldo ideológico, tiene respaldo de personal y posteriormente tiene respaldo académico y de prensa. Y al final ya aparecen partidos políticos que respaldan esto más o menos abiertamente. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos un problema con el narcotráfico, porque tenemos partidos políticos que están involucrados en el narcoterrorismo, o se han beneficiado del narcoterrorismo, o son dependientes de un gobierno narco como es el venezolano. Entonces, a nosotros no nos sorprenda que nuestras sociedades estén siendo permeadas completamente por el narco, porque existen organizaciones que están dentro de la legalidad que trabajan en esa dirección. Y nadie nunca ha salido a levantar la voz y a decir, ok, ¿cómo paramos esto? ¿Dónde lo paramos? Y hacer las denuncias que corresponden. De hecho, en Chile se hizo la denuncia respecto al Partido Comunista Chileno y la Corte Suprema encontró un subterfugio para rechazar la prueba presentada por la Fiscalía colombiana. Dijeron que el computador de Raúl Reyes, como había sido requisado en Ecuador, no valía como prueba. Entonces ahí uno también se pregunta, bueno, ¿y cuál era el interés de la Corte Suprema para ser tan puntilloso en este punto? Porque no fue el gobierno chileno el que requisó ese computador. No fue el gobierno chileno el que cometió algún tipo de falta, sino que es una prueba que entrega un gobierno amigo. ¿Por qué rechaza entonces el Poder Judicial chileno esta prueba presentada? Por miedo, es una posibilidad. Por complicidad, es otra posibilidad. Y quien esté interesado en conocer más detalles, creo que hay entrevistas al fiscal que persiguió este caso en Chile, que se llamaba el fiscal Ljubetich, que posteriormente dio clases en la Universidad de Temuco. O se retiró de la fiscalía. Esto no es nada que yo me esté chupando los dedos, son noticias que están disponibles en Google. O sea, son noticias que aparecieron en la prensa de la época. Entonces, uno le suma a la situación de entonces, le suma 20 años de desarrollo y evolución y fortalecimiento y tiene la situación de ahora. Ahora, ¿cómo durmió la derecha con eso? ¿Cómo durmió con ese crecimiento? Porque tenés todos los sismos que fueron minando el Estado de Derecho, minando la democracia liberal. Esto que estás comentando ¿Tú vos crees es que también durmieron? ¿Tú crees que durmieron? Yo soy más duro. Yo creo que aquí hubo hasta cierto punto, no de las bases, no de la masa de los parlamentarios, pero yo diría que a cierto nivel, dentro de la derecha, muy alto nivel, había gente involucrada en el mismo negocio. Mi sensación es que esta complacencia de la que hablamos, por ejemplo, de los famosos empresarios, el siga, siga, mientras funcione, está más o menos bien, mientras no me toquen lo mío y más o menos sigamos, es un fenómeno que se extendió. No es un... Se me ocurrió un punto. Sí, esos empresarios. Más de 10.000 millones de dólares se están lavando en Chile cada año. ¿A través de quién se lavan? Son dinero de la droga. ¿A través de quién se lavan? Buena pregunta, ¿no es cierto? No, por eso te digo, digamos, la sensación es que hubo un prolongado tiempo si querés de complicidad, si querés de complacencia, si querés un poco porcentaje, andás a ver, hasta que, lo mismo que el proceso constitucional, ¿entendés? Lo mismo que el proyecto, hasta que fue todo tan patético, tan violento, tan flagrante, que bueno, ahí empieza la derecha regional a decir, batalla cultural, sí, bueno, ahora vamos a participar y demás. Mientras tanto, bajo asedio están la división de poderes, lo estamos viendo, y se ve cada vez que se habla de la Constitución como algo que tiene que reflejar voluntades populares, o sea, no se entiende lo que es una Carta Magna. Y otra cosa que también está bajo asedio y que posiblemente vuelva a ser propuesta es una ley de medios.
que también es algo que está viniendo, que va a llegar, que nosotros tuvimos y que están atacando a todo el mundo, que es el ataque a la libertad de expresión. ¿Cuán avanzado crees que está en Chile y cuánto puede llegar a ser atacado en el nuevo proceso constitucional? Sí, disculpa, es que se me cortó un poco la comunicación. ¿Hasta dónde llegaste? Ah, estabas respondiéndome respecto de cuando yo terminé de hablar del tema de los empresarios. Me estabas diciendo que aquí había complicidad, podía haber complicidad, podría haber miedo, etcétera, etcétera, y ahí se me cortó la Bueno, comunicación. largo de vuelta de bueno, decíamos, puede haber complacencia, puede haber complicidad, a porcentaje, andás a ver. Claro, hasta que todo se vuelve tan patético, tan flagrante, tan violento, que ya, que ya quedó expuesto. Y es cuando quizás la derecha o el liberalismo regional sale un poco de sus catacumbas y empieza a decir batalla cultural, todo el mundo quiere dar la batalla cultural. Y ahí te quiero preguntar por un tema que es obsesión de la izquierda y de la centroizquierda y de la socialdemocracia, que es el free speech. El free speech. Se lo dice a una persona que acaba de ser condenada por discurso de odio. O sea, no condenado, pero sí te puso un recurso de protección en mi contra por esa razón. Hay un enorme... Entre otras cosas por criticar a la Corte Suprema. Pero bueno. Te voy a decir, hay algunas cosas que las tenemos en común, y las tenemos en común en toda América, empezando por Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, que es un ataque a la libertad de expresión, una falta de límite a la posibilidad del Estado de intervenir en las opiniones y de intervenir en aquello que consideran verdad o no verdad. Lo vimos en pandemia, una apropiación del derecho a decir qué es ciencia, qué no es ciencia, y en función de monstruos que pueden ser cualquiera, la alarma climática, la alarma sanitaria, la alarma, no importa, para inventar alarmas, siempre están prestos y lo venden, y lo venden muy bien como pan caliente, todo el tiempo ataques a uno de los pilares de la democracia liberal, que es la posibilidad de hablar y la posibilidad de perseguir la verdad sin que el Estado te diga qué es lo que tienes que decir y qué cosas es y qué cosa no es. Y sí, es cierto, sos una de las personas que más lo ha padecido, pero es posible que se avance con eso, por ejemplo, con una ley de medios muy restrictiva en Chile. Sí, pero no creo que en Chile sea necesariamente posible avanzar una ley de medios. ¿Por qué? Porque la derecha chilena, más allá de su déficit en muchas materias, no olvida lo que hizo el gobierno de Allende al tratar de silenciar a la prensa de oposición. Es decir, no existe la disponibilidad en votos para avanzar esa ley en Chile, así como la están planteando. Esa es por cuanto menos mi esperanza o mi percepción. Una norma que le entregase al Estado esta facultad es existencialmente peligrosa para también aquellos que han estado más o menos en línea con lo que ha sido la evolución cultural anti-europea, anti-occidental que se ha producido, porque ellos tienen sus propios intereses. Entonces, entregarle un instrumento así al Partido Comunista que se encuentra en este momento en el poder, yo creo que ya pasa del suicidio a ser, no sé, ya es ridículo. Sería absolutamente ridículo por parte de ese sector el participar de una iniciativa de ese tipo. Ahora, que se viene. Y se viene especialmente con el tema de género y cosas más soft, que son más culturales. El mal llamado discurso de odio, que no es nada más que el discurso que ellos odian, es
es una excusa para censurar opiniones distintas. Ahora, para eso no necesitas ley, como lo ha demostrado la Corte Suprema chilena. No necesitas una ley. Lo que tú necesitas es simplemente colgarte de legislación existente y manipularla, derivarla, torcerla, hasta el punto en que sirve a los propósitos ideológicos de tu sector. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi caso, no quiero ser autorreferente, pero para explicar cómo funciona esto. Si yo digo algo en Chile que es ofensivo para una persona o un grupo de personas, siempre ha existido la posibilidad de interponer una querella por injuria, calumnia, lo que fuese. ¿De acuerdo? Ok, como ese proceso es largo, probatoriamente complejo, entonces se recurrió, en mi caso específico, a una modalidad que es muy nueva, que es el recurso de protección, que normalmente se interpone contra el Estado. ¿De acuerdo? Y en el cual se solicitaba que se me obligase a mí a eliminar un comentario que yo había publicado en razón de que este sería ofensivo para terceros. Se presentó fuera de plazo, existe una acción distinta para este tipo de cosas, no es, bueno, todo lo que ustedes quieran. Se acogió la acción y se justificó la acogida con legislación europea. Entonces, resulta que nosotros ya ni siquiera necesitamos pasar la legislación en Chile, porque la Corte te puede aplicar censura utilizando como excusa la legislación de terceros países. Yo tengo mucha suerte de que no hayan elegido a Norcorea como fuente de legislación. ¿No es cierto? No, pero bueno, en este caso, para no quedar tan mal, supongo, eligieron a Europa. Pero evidentemente Europa no es un continente conocido por su respeto por la libertad de expresión. Cada vez menos. Y para más remate, yo ni siquiera tengo la posibilidad de recurrir a un tribunal europeo, sino que tengo que contentarme con la interpretación local de una norma europea. Lo cual ya es un poco ridículo. Pero para que te des cuenta que ni siquiera necesitas pasar legislación, sobre todo cuando tú entras en esta lógica de que los jueces pueden legislar en la práctica a través de su fallo. Ese es otro mecanismo que estamos viendo permanentemente. Lo hemos visto en algunos fallos en Estados Unidos. Están el poder... En Estados Unidos sí se puede, porque Estados Unidos tiene un sistema en el cual efectivamente los jueces crean legislación a través de sus fallos. Pero nuestro sistema latinoamericano... No legislar. Nuestro sistema latinoamericano es un sistema legalista que se basa, que le entrega al juez única y exclusivamente la facultad de interpretar y aplicar la ley vigente, no de generar nuevas variantes de la misma. ¿No? Entonces, cuando tú sobreinterpretas o te das mucha libertad en esa materia y te das la facultad de aplicar normas a temas que no son necesariamente aquellos por los cuales se creó la norma, entonces lo que está haciendo el juez es legislar. Y con eso se cae la división de poderes. Y para más remate, al juez no lo eligió nadie. Nadie ha elegido un juez en Chile, jamás. O en Argentina, creo que en Argentina tampoco son elegidos, ¿no? En Estados Unidos son elegidos muchos jueces. Entonces, y tienen sistema de jurados. Normalmente eso va modificando la legislación. Pero no son equivalentes los sistemas. Y esa es una de las grandes amenazas que nosotros vemos, por ejemplo, también en Brasil, donde la Corte Suprema hace lo que quiere. No importa qué es lo que diga el Congreso. Y ha sido uno de los grandes impedimentos para que Bolsonaro pudiese gobernar. No porque haya violado Bolsonaro la ley, sino porque el Poder Judicial dijo, ¿sabes qué más? Yo la ley la interpreto como quiero. Bueno, pero que también el socialismo del siglo XXI del que estabas hablando se ha tomado el trabajo en todos los países donde estuvo, aun cuando tuvo una remisión corta, fugaz en nuestros países, pero se ha tomado el trabajo de dejar minados todos los poderes. Entonces tenés la academia minada, la justicia minada. Todos lados están metidos.
Mientras la gente de derecha se iba a los bufetes privados, porque ahí se hace más plata, la gente de izquierda se iba a los puestos en la administración pública, donde tienen más poder. Para sacarte, última pregunta y no te molesto más, que te saqué un montón de tiempo. Vos hablaste de legislación europea, de esta cosa de que se puede internacionalizar nuestra cierta autocracia, cierto totalitarismo. Estamos hablando de la posibilidad de subsumir nuestra soberanía en lo que tiene que ver con leyes y quizás con políticas públicas a organismos supranacionales, caso ONU. Correcto. Y esto tiene que ver con el mecanismo que estamos viendo, que decimos, ustedes están pasando dentro de poco una ley de corte feminista absolutamente desigual ante la ley, poniendo un nombre de mujer, que es algo que Argentina viene haciendo increíblemente. Cualquier cosa le ponen el nombre de un niño, de una víctima, qué sé yo, entonces pasa la ley, puede tener cualquier aberración, pero bueno, como genera cierta empatía. Pero también tenemos otras cosas como el salario universal, o sea, un montón de cuestiones que vienen, la cuestión de la alarma climática, la cuestión de atentar contra los negocios agropecuarios que tanto, digamos, que tanto empujan a nuestros países y les implementan normas que los empobrecen, caso Sri Lanka. Un montón de cuestiones tienen su raíz en ONU y en otros organismos supranacionales. ¿Cómo estás viendo eso? Vos hablaste de la Agenda 2030. ¿Qué te parece digamos, cuánta posibilidad le ves a nuestros países? Estás en un congreso, se va a hacer un nuevo proceso constituyente. ¿Cuánta posibilidad, cuánta autonomía de vuelo tenemos cuando estamos tan, te diría, acotados por la supranacionalidad? Muy poca en razón de que no existe la voluntad política de la mayoría de aquellos que son elegidos democráticamente de defender el derecho a voto de los ciudadanos. Porque al final no olvidemos que soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado. Y esa facultad en una república la tiene el pueblo. Cuando uno habla de entrega de soberanía o te cuentan de que es necesario hoy en día entregar soberanía, lo que están entregando en la práctica es el efecto del voto de la gente. Que la gente, el derecho a voto de la gente vale menos, cada vez menos, hasta que no valga nada. Y entonces, ¿qué democracia hay? ¿Quién es la amenaza más grande para la democracia en el mundo, sino este sistema en el cual nosotros le entregamos soberanía a estas organizaciones internacionales? Ahora, ¿qué sucede? No existe la conciencia porque no existe la preparación política y filosófica en la mayoría de la gente para entender lo que se está haciendo con él. Y hay un grupo que cree que la ONU es una gran cosa y de ignorancia respalda todo esto, porque creen que, bueno, la ONU lo va a hacer bien, sino que la ONU no lo ha hecho bien en ninguna parte nunca jamás. Y existe un pequeño grupo que son aquellos que después terminan con puestos de premio en organizaciones internacionales con altísimo pago, sin pagar impuestos, y que se transforman en la élite del próximo gobierno mundial. Y no digan que esto no es una teoría de conspiración, porque vayan a la Facultad de Ciencias Políticas de su universidad más cercana y pregúntenle qué es lo que están enseñando sobre gobernanza global. Eso es un gobierno global. Ahora, la gracia hasta ahora es que tú podías escaparte de un país y si ese país se oponía totalitario, te ibas a otro país, bueno, y tenías una cierta tranquilidad. Pero ¿cómo te cambias de planeta? Sí, acá no hay nowhere to run, no tenemos hacia dónde ir. O sea, no hay hacia dónde escapar de esto si nosotros permitimos el avance de estos personajes, que por lo demás nunca le han trabajado un día a nadie en materia privada, nunca han sido elegidos por nadie, nunca le han preguntado a nadie si nosotros queremos el mundo feliz que ellos nos ofrecen. Sinceramente, nosotros en Latinoamérica vamos a tener que, en ese sentido, despertar
despertar, un despertar nacional, que yo hablo de la nación como órgano de representación política, un despertar nacional para recuperar nuestros derechos que le entregamos a organizaciones que no están legitimadas y que para más remate, dentro de las cuales participa un número no irrelevante de dictaduras y tiranías de la peor especie, ¿no? O sea, yo no veo ninguna razón por la cual yo debiese hacer una política de la mujer de la mano de Arabia Saudita. Estuvo Irán, Por lo demás, y Cuba en derechos humanos, por supuesto, ¿no? claro. Y claro, entonces vamos sumando. La verdad es que no lo comparto. Y personalmente creo que vamos a tener que hacer un tremendo trabajo. Vamos a ver hasta qué punto las redes todavía acompañan, porque las redes son parte de este proyecto. Las grandes compañías de comunicaciones y de redes sociales son parte de la agenda. Y tratar de comunicar y crear conciencia de que esto efectivamente es un riesgo muy, muy profundo para las libertades individuales, para los derechos de las personas y al final también para nuestros países, así como los conocemos, ¿no? Y yo prefiero mil veces tener que pelear contra el gobierno en Santiago, si fuese argentino, ¿no?, contra el gobierno en Buenos Aires, que tener que pelear contra un gobierno que está en Nueva York. O sea, Sí, sí, sobre el que además no tenés ninguna potestad. ninguna influencia, cero, cero. ¿Para qué hablar de las suborganizaciones como la OIT, la Organización Mundial de la Salud y tantas otras que nos han generado puro problema y que han sido un desastre donde han actuado? El convenio 169 de la OIT es una de las razones por las cuales se ha producido todo el tema del indigenismo en Latinoamérica. ¿Por qué, Exactamente. ¿Por qué tendríamos nosotros que, o sea, a quién se le ocurre la peregrina idea de volver y aceptar este tipo de normas que para más remate son evolutivas? Es decir, tú firmas un tratado que dice A y después la interpretación de esas normas a nivel internacional va generando nuevos derechos sin que tú tengas que ratificarlo y se transforma en obligatorio para tus tribunales nacionales. Es decir, en la práctica, discúlpame, pero ¿por qué nos habíamos independizado de España? Es, ¿Para qué? es un estado de sumisión, es un estado de sumisión enorme. Yo creo que mucha gente se dio cuenta y conoció, porque también pasa esto, que la gente en el común del día a día no tiene que estar en la política, la verdad es que puede estar haciendo su vida y su negocio y atendiendo a su familia y qué sé yo, su hobby o trabajando y tratando de ganarse. Entonces, todo ese mecanismo también tiene que ver con el desprestigio que tiene la política profesional, que es la que tiene que plantear esto y informar y proteger, digamos, a sus representados de este tipo de acciones, porque imagínate que ahora creo que en pandemia se vio mucho esta enorme influencia, por ejemplo, de lo que fue OMS, o se ha visto con el avance sobre los agricultores europeos, que ha sido, digamos, tremendo. Quizás hay como una conciencia, quizás las redes, quizás hay una conciencia mayor del daño que han hecho estos organismos. Hay una conciencia mayor, pero no suficiente. Y esa conciencia mayor no se ha traducido en presión sobre las fuerzas políticas todavía. Entonces, queda ahí, no ha tenido mayor efecto. Yo, eso sí, a la gente le tengo que decir una cosa. Es mucho más fácil presionar a un parlamentario, a un congresista argentino o chileno cuando vive en tu propio país, porque la probabilidad de toparte con él es bastante grande, que hacerlo con un burócrata en la ONU que nadie conoce y que está en Suiza. ¿Ok? Entonces, yo le recomendaría a la gente, yo sé que la gente que está viendo este programa ya está interesada en política, pero le interesaría, les propondría que traten de interesar a más gente, porque aquí también hay una obligación que ha sido ignorada olímpicamente
por los soberanos, que son los pueblos de nuestras naciones, que es la obligación de saber antes de votar. Y no el saber del efecto Dunning-Kruger, porque mientras más tontos más quieren saber. No, saber, informarse, educarse. Y eso es algo que lamentablemente nosotros nos independizamos y nunca le dimos la relevancia que correspondía al saber político de la población, que al final toma la última decisión en materia de Estado. Y que si uno conversa con la mayoría, la verdad es que uno muchas veces teme por el destino de la República, ¿no? Entonces, es importante decirle a la gente que tiene una obligación. Tiene la obligación de informarse lo mejor posible y tiene la obligación de transformar esa información en decisión política. Mirá, recién larga este nuevo proceso, va a haber mucho más para hablar, va a ser un año, el año que viene en nuestros países y va a ser agitado, así que seguramente para esto, para informar a la gente, para dar herramientas, no se tienen que quedar con lo que uno dice, pero por lo menos abrir la ventanita y hay una cosa maravillosa que es Internet, que es cierto, está muy sesgado, es cierto, cuando vos buscas algo tenés que pasar páginas y páginas y páginas y páginas en Google para llegar a algo que no sea el discurso oficial, pero también es cierto que, como bien dijiste, hay un movimiento de redes, de gente nueva, de gente muy joven, que de pronto se ha plantado, que no le daba resultado, que ha puesto su condición naturalmente rebelde a que no le den todo masticado y que no le digan ese buenismo progresista que les decía lo que tenían que pensar. Así que quizás hay una esperanza y posiblemente necesitemos así, mover un poco la cuerda para que el año que viene no ocurra lo mismo que el anterior con ese proyecto espantoso. Para que no sigamos con el Día de la Marmota. Tal cual, un loop. Tenemos unos países que son un loop eterno. Así que, Johannes, yo te agradezco muchísimo este tiempo, abusamos de tu generosidad, pero seguramente te volveremos a llamar para charlar sobre estos temas. Es tan interesante hablar con vos. Te mando un beso grande y nos vemos pronto. Gracias a ti, un abrazo, cuídate. Chao, chao.